Hola, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Alejandro, la verdad que hay muchísimo para analizar de todo lo que ha pasado desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico. Me gustaría empezar a tomar por algo que ocurrió ayer, que fue justamente la lectura del veredicto, donde Máximo Thompson se descompensó y donde a partir de esa situación su madre empezó a los gritos pidiendo que se retiraran a la prensa, que todo era una mentira y que la prensa había tenido mucho que ver en la condena. En un momento usted en otra entrevista dijo que no había sentimiento de culpa, aparentemente tampoco de la familia. No, por supuesto. A ver, si no hay sentimiento... primero vamos a trazar el perfil psicopatológico de los imputados. Bien. O son psicópatas o tienen rasgos psicópatas muy acentuados. ¿Cuáles son las tres principales características de la psicopatía? La primera es que no hay conciencia de enfermedad. Esto quiere decir que no tienen síntomas y lo que hacen le parecen que está bien. Se rigen por su propia ley, no por la ley real y objetiva del código, sino que esa ley viene de una estructura familiar, porque no se nace psicópata, se arma en una estructura familiar. La segunda característica es que si no hay conciencia de enfermedad, no hay sentimiento de culpa. Porque ¿de qué me voy a sentir yo culpable si lo que hago está bien? Y por lo tanto, la tercera, al no haber sentimiento de culpa, no hay necesidad de castigo. Y si hay castigo, como en este caso, porque lo dicta la ley, no la ley de ellos, sino la ley real y objetiva, entonces esto es toda mentira, es una barbaridad, es una confabulación de la prensa, de los periodistas, etcétera, etcétera. Bien. Ese es el perfil psicopatológico. El perfil social. Es la primera vez, aunque la jueza no dio lugar a una cuestión de clase, es un problema de clase, porque el que mataron es a un negrito de mierda, que además tenía aspiraciones de ser abogado. A ver si se entiende. Sí. Y eso, para un blanquito lindo, digamos, que no tiene ningún problema, no está en el código de ellos. ¿Qué quiere decir? Que estas dos clases tienen ideologías y valores diferentes. Ustedes saben muy bien que la ideología, ¿qué es? Es la manera en cómo yo percibo a la realidad y cómo opero en esa realidad. Ahora, cualquier ideología está sostenida por valores. Bueno, los valores del psicópata son: el otro no es un semejante. El otro es un objeto al cual hay que sacarle provecho, hay que manipularlo, hay que tener poder sobre él, y lo más importante es la ambición del tener poder económico, poder político, etcétera. La otra ideología, que es la familia de Baez Sosa, tiene otros valores: el esfuerzo, el padre es un portero, él consiguió una beca en el colegio, se recibió, iba a empezar abogacía, cuando terminara abogacía iba a llevar a los padres como premio a pasear. Sí. Usted, fíjese en la escala de valores, totalmente opuesta. Entonces, ahora, usted me dice, bueno, Thompson en la sentencia se desvaneció. Yo no sé si eso es cierto o no, porque también los 5 pidieron perdón, pero no sé si usted escuchó ese perdón con una anestesia afectiva de 10 puntos. Eso fue una estrategia, una muy mala estrategia del abogado que llevó el caso. Sí, creo que todo el mundo se dio cuenta de eso, ¿no? Que era Claro, una defensa. pero perdón, no hace falta ser un profesional, hace falta ser un ser humano y percibir para darse cuenta de que eso era una obra de teatro, digamos, ¿no? Sí. Ahora, Alejandro... La otra cuestión que aparece ahora. Piden una Biblia y piden un pastor. ¿Sabe para qué lo hacen? Para ir al pabellón de los evangelistas y que no los maten. Porque el código en la cárcel es implacable. Si vos mataste a un familiar o mataste por el placer de matar, te vamos a hacer lo mismo. Entonces no es que de pronto creen en Dios, en los santos evangelios y se van a redimir. Es toda una payasada eso. Claro. Y probablemente también sea para manifestar alguna imagen, para después pedir quizás ciertos beneficios al juez de ejecución penal.
Claro, pero ¿sabe qué? Nadie se lo cree. Ya la gente no se lo cree. Esto lo que produjo es un efecto paradojal. La gente tomó conciencia y por fin hay un acto de justicia. Porque el Estado, que es un Estado corrupto, que también es un Estado perverso, y que no da el ejemplo en nada, por lo menos esta condena fue real, fue objetiva y fue en relación al hecho, digamos. Alejandro, justamente eso que dice usted del reclamo de justicia y que en este caso sí lo hubo, ¿se podría analizar desde lo social justamente por el perfil de quienes eran los juzgados y que muchas veces casos así han quedado impunes por justamente cercanías con el poder, por tener poder económico? Sí. Justamente esa sensación de que podrían quedar impunes también motivó todo lo que movilizó a la sociedad. Claro, la sociedad presionó, y con razón, para que esto no quede impune. Y esto hace efecto en los jueces. A ver, los jueces no son robots. Son impunes hasta en la ideología. Le voy a dar un ejemplo. Sí. No sé si usted recuerda al juez López que soltó a un perverso que había violado. Sí. No hizo caso a los informes psicológicos, al informe carcelario y al informe del asistente social. Ese que dejó libre, por efecto de la doctrina Zaffaroni, un ex juez que tenía prostíbulos, a los 3 días violó. ¿Qué tal? Claro. Entonces, jueces hay de todos. Estos cumplieron con lo que cumplieron. Ahora, vamos a ver lo que pasa después, ¿no? Espero que la cadena perpetua sea cadena perpetua. Porque, por ejemplo, los que mataron a José Luis Cabeza están sueltos y estaban a cadena perpetua. Está bien, la cadena perpetua antes era 25 años, cambió el código, ahora 50. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Poco más, poco menos, algunos salen antes. Pero bueno, espero que la justicia se cumpla. Esto es todo, y que los jueces, bueno, hasta ahora funcionaron muy bien. Vamos a ver después qué pasa en casación y eventualmente en la Corte Suprema. Bien. ¿No? Sí. Alejandro, cuando este hecho ocurrió, como sucede siempre que pasa y hay jugadores de rugby involucrados, los clubes salen a decir esto no tiene nada que ver con el deporte, esto viene de otro lado. ¿Tiene realmente peso que sean jugadores de rugby? Es decir, los clubes tienen algo que ver. Le voy a decir por qué. Tiene peso, le voy a decir por qué. No es que el rugby sea un deporte, es un deporte peligroso. ¿Por qué? Porque se usa el cuerpo y se usa la fuerza física. Y el rugby no tiene una filosofía. Por ejemplo, las artes marciales tienen una filosofía, ¿no? Está sosteniendo una filosofía. La filosofía no es salir a pegar. La filosofía es saber defenderse y en caso extremo responder. Es verdad. Y promueve mucho esto de dejar el orgullo afuera de... En el caso del rugby, el cuerpo tendría que ser un arma. No está catalogada como arma, pero es un arma. Un tipo que patea una pelota 50 metros y que después juega al rugby con Fernando Baez Sosa y le patea la cabeza, dígame si no es un asesino. Y bueno, quedó confirmado y con condena, que es así. Exactamente. Entonces, el rugby, yo diría que en todos los deportes, sobre todo en estos deportes riesgosos, antes de admitir a los chicos, hay que hacer una evaluación. Bien. ¿Se entiende? Sí, Alejandro, este tema lo hemos tratado mucho con mi compañero que hace periodismo deportivo, de cómo se trata lo psicológico, sobre todo en el mundo del deporte, ¿no? Y apuntando a la depresión, a diferentes cuestiones. Ahora, también se tiene que abordar esta cuestión de la violencia, porque hay una violencia internalizada en la sociedad, lamentablemente, y en estos lugares donde se trabaja y se labura el cuerpo, es realmente peligroso que no se aborde con un psicólogo. Exactamente, no, lo que hay que hacer es que cada persona que entra, hay que hacerle un estudio psicodiagnóstico para ver el grado de sadismo, la capacidad de sublimación que tiene, es decir, hacer las cosas bien, no tomar a todo el mundo. Es como en la policía. En la policía entra cualquiera. Bueno, estas son las consecuencias. Claro. No se sabe quién es el ladrón y quién es el policía. ¿Se entiende? Sí. Licenciado,
Muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias a usted. Que tenga un buen día. Hablábamos con Alejandro Fargi, sociólogo y psicólogo forense.